Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar ya a hablar de lleno sobre el tema de ciudadanía, derechos y deberes. Y vamos a empezar por una parte, digamos, previa a la ciudadanía, porque hoy vamos a entender justamente cómo se conecta y por qué es importante hablar de este tema, que muchas veces no es tocado o no es que sea muy recordado, que la gente lo tenga en cuenta a pesar de la importancia del mismo, ¿no? Antes de entrar ya a hablar de propiamente del tema, voy a mostrarle tres imágenes donde vamos a poder de repente encontrar algo o leer tras líneas a ver qué significa, y de ahí quiero escuchar sus opiniones de las que quieran participar para poder justamente entre todos llegar a una conclusión. A ver, tenemos esta imagen. No les voy a explicar todavía el contexto, pero vamos a verla detenidamente para ver qué creen que significa, si lo pueden ver en el trasfondo, ¿no? De repente, dónde están ubicadas las personas o en qué situación se encuentran, por un lado. Esa es una fotografía real, de ahí ya les voy a explicar bien su contexto, pero quiero que lo vean y lo aprecien bien. Muy bien, tenemos una segunda imagen donde tenemos un mensaje, ¿no? Donde un joven o un hombre nos está diciendo: ¿cómo voy a ser yo machista si yo cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres? ¿No? Un mensaje que para él tiene sentido, pero sin embargo esconde algo, ¿verdad? Ya vamos a también a reflexionar un poco sobre eso. Y esta es una imagen que también encontré en internet que me parece que es bastante gráfica, eh, donde a veces podemos, de cierta forma se trata de reflejar muchas veces lo que pasa en la sociedad o en ciertos países, ¿no? Donde a las personas de la comunidad LGTBI son discriminadas o son justamente, sufren de diferente tipo de hostigamiento, ¿verdad? En estas tres imágenes podemos encontrar algo en común. ¿Qué mensaje podríamos reflexionar? ¿Qué cosa creen que es ahí, digamos, lo que trata de evidenciar estas tres imágenes, o por qué creen que las he escogido para poder comenzar con este taller? A ver si hay algún voluntario o voluntaria que desee participar. Por favor, levante la mano a través de la herramienta de levantar la mano, o a través del chat puede poner yo quiero participar y yo le voy a dar el pase. ¿Algún voluntario o voluntaria que desee participar? ¿Qué hemos podido evidenciar en estas imágenes o qué cosas hemos podido? Muy bien, tenemos a Isaura Judith Caguana. Adelante, Isaura. Sí, buenas tardes. No me encuentro esa herramienta para levantar la mano. No te preocupes. Bueno, yo puedo apreciar que hay en los tres ejemplos hay un tema de exclusión, ¿no? En el primero, por ejemplo, sin lugar a dudas es a una persona pues de color que le están excluyendo de un grupo de personas, ¿no? Que están hablando y pues observando a este personaje. En el segundo, veo también que es un tema de hacia la mujer, ¿no? O sea, más que un tema de hacer, lo que ellas hacen es reconocer los derechos y que la otra, que bueno, que en este caso la mujer hace, ¿no? Tiene y merece. Y en el tercer aspecto es por el tema de, bueno, la comunidad LGTB, ¿no? Es algo que estamos viendo en particular ahora en estos tiempos y creo que también es un tema que se debe ser atendido. Muy bien, Isaura, muchísimas gracias por tu participación y por tus comentarios, han sido muy valiosos. Creo que tiene mucho sentido lo que has comentado. Por ahí Guadalupe también dice que considera que las imágenes nos da a entender que en el contexto tal en el que vivimos, ¿no? Un poco el tema del racismo, el machismo y la discriminación por orientación sexual. ¿Quién más quisiera dar su comentario o está de acuerdo? A ver, Bruno, adelante. Sí, buenas tardes. Lo que yo puedo captar en las tres imágenes son la intolerancia, ¿no? La intolerancia en una primera imagen, tal vez a una persona de diferente color, ¿no? De cómo piensa tal vez, tan solo por ser discriminada por su aspecto de color. En la segunda imagen
también noto un trasfondo de intolerancia en el sentido de ser, tal vez en el sentido de que la corriente feminista trate de minimizar a lo que es el hombre, ¿no? Y hay ciertas personas, bueno, hombres que piensan que esta corriente es así un poco, ¿cómo se podría decir? Fuera de lo común y tratan de esta intolerancia. Por último, también vemos esta intolerancia a la comunidad LGTBI, ¿no? También por su orientación sexual. He podido tener eso, ¿no? He captado la intolerancia en las tres imágenes. Muy bien, muchas gracias Bruno por tu valioso aporte, y sí, también va un poco en sentido de lo que habían dicho nuestras compañeras. Y ya para culminar, vamos con Noemí, adelante con tu opinión. Sí, lo que yo he podido captar en estas tres imágenes es, por ejemplo, está relacionado, tiene que ver mucho con los derechos, yo creo, porque los derechos humanos protegen y defienden lo que es la dignidad del hombre, ¿no? Y entonces aquí vemos tres contextos diferentes en el cual pues se está violando un derecho humano. Y vemos primero, ¿no? La discriminación. Sabemos que la discriminación está, por así decirlo, las personas están protegidas constitucionalmente para que no exista la discriminación y poder ser tratadas con igualdad, ¿no? En la segunda imagen, podría ponerlo por parte. Más que todo, ahí veo como que a la mujer ya se le da el rol que ella tiene que cocinar, que lavar, que ser como si, como que ya una mujer nace en la sociedad y tú dices, tú naces para cocinar, para lavar, para hacer, ¿no? Y parece una frase inocente, pero en verdad está sesgada por así decirlo, de machismo o tal vez de una confusión de género, de roles, ¿no? Es decir, la mujer se viste de rosado, el varón de azul, algo así, ¿no? Desde nacimiento. Y la tercera imagen, pues, es la discriminación a la orientación sexual, ¿no? Creo que es un derecho y es una libertad que cada uno puede elegir qué orientación, ¿no? Y ningún acto de violencia, pues, o ninguna discriminación a sus personas debería ser permitida, ¿no? Y yo veo estos tres: intolerancia, violación de derechos. Eso es lo que yo puedo observar en estas tres imágenes. Muy bien, muchas gracias Noemí por tu valioso aporte. Sí, en estas tres imágenes que podrían parecer que no hay cosas en común o no hay una conexión, realmente vemos que sí hay una conexión, ¿verdad? Son situaciones diferentes, con connotaciones distintas y en contextos distintos, pero que sin embargo guardan una relación. Para comentarles rápidamente, en esta primera foto aparece Linda Brown. Linda Brown era una joven estadounidense, afroamericana. Ella ya falleció hace unos años, ya a una edad mayor, y ella fue junto con otras 12 familias más, o sea, su familia y junto con otras 12 familias más, un caso emblemático que lo que buscaba era que las personas afroamericanas pudieran estudiar en las escuelas sin estar segregados. Antes en los Estados Unidos, en el siglo pasado, las personas afrodescendientes eran separadas de las personas blancas, es decir, no podían compartir espacios o no podían compartir lugares porque había esta noción de que eran iguales pero separados. O sea, los blancos y los negros eran iguales, pero cada uno tendría que tener sus propios ámbitos y podrían hacer cosas y otros no. Habían baños para personas afro, habían buses, en la parte de un bus, en la parte de atrás era para las personas afro, así había un asiento adelante que era para las personas blancas, la persona afroamericana no podía sentarse ahí porque no era la zona a la que estaba destinado. Había también bebederos para personas negras, bebederos para personas blancas, o sea, había una segregación total, y era esto lo normal para el siglo pasado. Y lo que hizo Linda Brown junto con su familia fue presentar una demanda junto con otros estudiantes para poder estudiar en las escuelas, porque, por ejemplo, Linda lo que tendría que hacer era tomar un tren y luego un bus para llegar al colegio de negros más cercano que le quedaba, a pesar de que ella vivía a pocos minutos de esta escuela donde pudo efectivamente luego estudiar, luego que la Corte Suprema le diera la razón, que era una escuela de blancos, y que por eso vemos esta imagen, una imagen emblemática, que uno podría verla así rápidamente y decir, ah, mira, son un grupo de jóvenes. Y no es así, es un grupo de jóvenes, sí, pero donde una persona afroamericana logró
que se reconozca el derecho a ser tratado de manera igual y a no ser segregado y tratado diferente dentro de su escuela. Ahora, una cosa es lo que la ley dice, que ella puede estudiar, pero como ven, está sentada en una mesa sola y las personas blancas están sentadas en otra mesa, ¿verdad? Ahí también hay algo más allá de lo legal, que es lo cultural y que ha sido también todo un proceso. En esta segunda imagen, como vemos, por más inocente que parezca esta frase, finalmente lo que refleja, lo que esconde es la idea que tenemos muchas veces en la mente de los estereotipos de género, ¿no? Donde hay cosas que las mujeres tienen que realizar por solo el hecho de ser mujeres o porque son supuestamente mejores, ellas han nacido con ese instinto para cuidar el hogar y por lo tanto tiene estos roles domésticos y el hombre se pone en un rol diferente, ¿no? Ah, no, yo soy el proveedor, tengo que salir de mi casa, si yo te ayudo en algo de la casa, te estoy ayudando, no lo estoy haciendo porque realmente lo tengo que hacer o porque yo vivo ahí, sino es que es mi aporte porque yo, bueno, soy considerado. Y en realidad eso es solamente remarcar los estereotipos y la discriminación que por muchos años han sufrido las mujeres y que no solo se ven en el ámbito doméstico, sino también en el ámbito público. Se han ido mejorando el avance y se han ido logrando efectivamente los derechos, por ejemplo, el voto de la mujer, el tema del salario, etcétera, pero sin embargo todavía hay algunos estereotipos y algunas cosas que las personas piensan y que las toman como algo normal, pero sin embargo no son un pensamiento realmente adecuado. Y por último tenemos a las personas LGTBI, que como vemos acá eso es algo bastante gráfico, ¿no? Donde muchas veces la homofobia y la discriminación generan rechazo, generan discriminación, generan acoso en los colegios, en las propias familias, cuando hay muchos jóvenes que son expulsados de sus hogares, etc., ¿no? Entonces, todos estos tres casos están remarcados justamente por la discriminación, por el que estas personas o porque estos grupos no son vistos como iguales y por lo tanto son tratados diferentes de una manera arbitraria. ¿Por qué? Y sufren una discriminación, lo cual reduce también el ejercicio de sus derechos y su desarrollo normal como persona. Entonces, ahí vemos que son situaciones bastante, que incluso algunas veces se pueden dar. Antes era tomado como normal, ahora ya no tanto, pero ha sido todo un proceso por el cual la humanidad ha tenido que pasar. Antes era normal que las personas tuvieran esclavos, ahora esto es inimaginable y eso es sancionado, pero ha sido todo un proceso sociocultural en el cual las personas han ido recapacitando sobre la forma en cómo nos vemos unos a otros y la forma como nos vemos en conjunto. Y eso es importante, ¿para qué? Para hablar del tema que nos trae el día de hoy acá, como parte de lo que vendría a ser el tema principal, que es los derechos humanos. Y acá hay algo muy importante y en la imagen podemos ver que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eso dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este solo artículo, que tiene poquísimas palabras, contadas palabras, tiene una connotación muy fuerte y tiene un alcance muy poderoso, porque dice que todas las personas, todos los seres humanos, nacemos libres, es decir, que no les pertenecemos a nadie, no somos una propiedad de nadie, no somos un objeto y no somos esclavos de nadie, nacemos libres y somos iguales en dignidad y derechos. Todas las personas tenemos características que nos hacen únicos, particulares, ya sea la forma como hablamos, ya sea la forma como vemos el mundo, nuestras opiniones, nuestro pensamiento, nuestro color de piel, si tenemos el cabello largo, el cabello corto, si creemos en tal religión o no, etc. Entonces tenemos una diversidad, cada persona es un mundo propio. Somos diversos, pero eso no quiere decir que somos desiguales. Eso quiere decir que no por esa diversidad vamos a ser tratados de manera diferente, sino todo lo contrario. Dentro de esa diversidad, las personas somos iguales en dignidad y en derechos. Y eso es muy importante porque justamente esto viene a resarcir todo lo que se pensaba anteriormente, ¿no? Donde se pensaban que las personas blancas eran más inteligentes y más aptas que las personas de color o de otras etnias, donde se pensaban que los hombres estaban más preparados que las mujeres, donde se pensaban que las personas de la comunidad LGTBI eran personas que sufrían de una enfermedad psiquiátrica, etcétera. Ha sido todo un camino largo por el cual la humanidad ha tenido que transitar para justamente lograr esto. Y si bien esto es algo declarativo, ya vamos a ver también cómo esto ha ido modificando la forma en cómo nos comportamos y cómo nos vemos. ¿Qué nos dice la doctrina de los derechos humanos? Tiene su origen en la creencia de que todas las personas somos iguales. De ahí es que
digamos, deriva su carácter de universalidad. No hay humanos que estén debajo de otros, no hay humanos que tengan menos capacidades que otros, no hay humanos que deban ser tratados diferentes por su condición, sea cual sea. Todos somos iguales. Las Naciones Unidas define los derechos humanos como aquellos derechos que nosotros tenemos por solo hecho de ser personas. Ya tenemos estos derechos, son inherentes, son innatos a nosotros. Y no pueden ser, no hay ningún tipo de distinción ni de etnia, nacionalidad, ni qué origen sea, ni qué religión profese, ni qué lengua hable, ninguna. Ninguna condición hace que yo no tenga los mismos derechos que cualquier otra persona en el mundo. Haya nacido en Perú, haya nacido en la India, haya nacido en Australia o haya nacido en Estados Unidos, todos tenemos los mismos derechos humanos por el solo hecho de ser personas. Todas las personas gozan de los mismos derechos sin discriminación alguna y los derechos son interdependientes, indivisibles y están interrelacionados. Ya vamos a ver un poco más sobre esto, pero esa es la base de los derechos humanos, que todos somos iguales sin importar ninguna condición. ¿Por qué surgieron y cómo surgieron los derechos humanos? Como les digo, ha habido un proceso muy largo de cómo las personas nos hemos visto unos a los otros. Si nosotros a veces leemos las cosas que antes hacían, y a veces lo hemos visto en el colegio, en la universidad, cuando vemos el tema de historia, hay cosas que ahorita nos espantan, ¿verdad? Y que en su momento eran visto de una manera absolutamente normal, y era lo natural, y era lo que en ese momento se aceptaba. Casos hay un montón, pero ahora hay todo un tema de reflexionar sobre esto y hacer que justamente los derechos de todas las personas sean respetados. El surgimiento requirió una serie de movimientos sociales y filosóficos. Ha sido todo un tránsito, como les digo, que cambia la concepción del ser humano. Y hay todo un cambio ideológico y social de la forma como se ven unos con otros. Esto se inició en Europa y posteriormente fue abarcando otras partes del mundo. Hay algunos antecedentes que vamos a ver, que es en 1689 la Carta de Derechos, como se denomina también en su origen, Bill of Rights, que es justamente una limitante al poder de la monarquía y el fortalecimiento de los parlamentos. Es decir, una persona, que en este caso era el monarca, se limitaba sus derechos sobre las demás personas, porque acuérdense que la monarquía también era eso, el reconocimiento de que había personas diferentes unas a otras, ¿no? La divinidad del rey y los demás éramos comunes mortales que teníamos que obedecer, ¿no? En 1776, también con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, dentro de esa declaración se reconoce que todas las personas son iguales y que todos merecen buscar su felicidad. Eso es, digamos, algo declarativo, pero que sin embargo da cuenta de cómo la concepción va cambiando, ¿no? En 1789 se da la Revolución Francesa, con lo cual se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ese momento se conoce como los derechos del hombre, ¿verdad? Porque justamente la concepción era esa, que los hombres eran aquellos que tenían derechos y era el que era el ciudadano, no las mujeres. Por más que en algún momento, bueno, estamos hablando en general de hombres y mujeres, pero básicamente ese nombre también un poco refleja la connotación histórica del momento, ¿no? Donde las mujeres tenían un rol mínimo dentro de la vida pública. Y ya el hito más importante, que es la Declaración de Derechos Humanos en 1948, donde se garantizan los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas. Hay un reconocimiento a nivel global, ya no solamente es en ciertas partes ni algunas corrientes, sino también ya es un movimiento global que pasada la Segunda Guerra Mundial es justamente el detonante para la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo lo que se había visto en la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades y el genocidio que se había dado durante esta Segunda Guerra habían justamente ya dado, por así decirlo, la connotación de la realidad de que no se puede permitir que en el mundo cada uno haga lo que quiera, sino que tiene que haber un piso mínimo de reconocimiento de igualdad y de derechos. Y eso era la Declaración Universal de Derechos Humanos. La declaración como tal es un documento que fue redactado y aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Es decir, que la Declaración de Derechos Humanos todavía no cumple ni 100 años de existencia, ¿no? Entonces, para que veamos
qué tan poquito tiempo es en toda la historia de la humanidad este reconocimiento global de los derechos que toda persona tiene por el solo hecho de ser persona. El ideal es tener aspirar a que todos los pueblos trabajen para que todas las personas sean iguales y reconocidas como tal. Tiene 30 artículos y mediante esto los estados se comprometieron a asegurar todos los derechos de las personas y que sean tratados de manera igualitaria. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leer la Declaración de Derechos Humanos, sería bueno que lo puedan hacer, ahí les voy a dejar el enlace en la PPT que se va a colgar en el aula, igual lo pueden buscar en internet, también está, para que puedan un poco conocer sobre esto, sobre qué dice, ¿no? Hay muchas cosas que son declarativas, sí, pero que son justamente la base, para que luego veamos el papel que van a tener los estados en hacer efectivamente que esto se haga realidad. A ver, vamos a rápidamente hablar de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que básicamente es la declaración sumado a dos cosas también muy importantes, que son otros dos hitos, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que vienen a ser como el refuerzo a la declaración y que juntamente estos tres documentos conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Donde se reconocen todos los derechos fundamentales y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que tienen las personas por el hecho de ser personas. Muy bien, algunas nociones y características importantes de los derechos humanos, que son atributos constitutivos de la dignidad humana. Tenemos una dignidad por ser personas y que solo ese hecho ya constituye nuestros derechos como innatos, es decir, nadie nos los otorga, sino que la propia dignidad humana es quien nos atribuye esos derechos. Fueron incorporados en los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional y constituyen una prerrogativa que el Estado tiene la obligación de proteger. O sea, estos derechos humanos y esta declaración son la base luego para que en los sistemas jurídicos y los ordenamientos jurídicos se reconozcan los mismos derechos y se dé cumplimiento a ellos. Los derechos humanos son de carácter subjetivo, entonces implican la relación de un titular y un sujeto de derecho, que en este caso somos cada uno de nosotros, cada persona, y un destinatario que está obligado a respetar estos derechos, que en este caso sería el Estado. A nivel del mundo hay un sistema de protección de derechos humanos, sí lo hay diferentes tribunales, hay diferentes cortes también, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero a nivel justamente de nuestro sistema más próximo es el Estado quien tiene que proteger los derechos humanos de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces vemos esa relación y ahí nos damos cuenta de lo importante que justamente son los derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico. Hay 5 características que tienen los derechos humanos. Una es que son universales. Como ya vimos, nadie puede ser discriminado y nadie tiene más derechos que otras personas. No importa qué condición ni cuán diversa sea esta persona, todos tenemos los mismos derechos. Son indivisibles y complementarios. Ningún derecho puede sustituirse por otro. No es que te puedan dar a escoger, bueno, ¿quieres ser libre o quieres tener derecho a la vida? No, tú tienes derecho a todos de ellos y se complementan unos con otros. Algunos te permitirán justamente poder acceder a otros. Son imprescriptibles, esto quiere decir que no tienen fecha de vencimiento, no es que caducan en algún momento, hasta un momento de la vida de la persona, no es que tengamos derechos humanos solo hasta los 80 años o hasta cierta edad, son imprescriptibles. También son irrenunciables, uno no puede renunciar a sus derechos humanos, yo no puedo hacer una carta y aunque yo ponga, yo, Carlos André, Cayena Guzmán, Condenita, renuncio a mis derechos humanos y pido al Estado que no me reconozca y no me proteja mis derechos humanos, a pesar de que yo pueda hacer todo eso, esto no tiene ninguna validez, porque yo no puedo renunciar a mis derechos humanos, porque los derechos humanos son innatos a mi condición de persona y a mi dignidad. Entonces, por eso es una característica muy importante. Y son progresivos, ¿por qué? Porque han ido acumulándose y han ido incorporándose más derechos y que son importantes que se tengan en cuenta de que hay un avance, nunca hay un retroceso, no es que se deroguen algunos derechos para ganar otros, siempre se van sumando, son como varias escaleras, ¿no? Varios escalones que se van sumando a una subida de derechos y que están en constante evolución. Entonces, estas 5 características son importantes porque nos llevan a conocer y nos llevan a tomar en cuenta la magnitud de los derechos humanos, ¿no? Y cuáles son estas características de ellos.
Antes de pasar a un tema muy importante sobre los derechos humanos, que son las generaciones, y ya les voy a explicar de qué se trata, vamos a ver este video que espero que puedan escucharlo bien. A lo largo de los siglos, los humanos... ¿Llegan a escucharlo bien? Por favor, no sé si llegaron a escucharlo bien. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, sí se escucha. Muy bien, vamos a ponerlo entonces desde el inicio. Humanos a través de los siglos, los humanos a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Creo que... No surgieron al mismo tiempo. Creo que hay un problema con el audio. Permítanme, voy a poner el video de manera aparte. A lo largo de los siglos, los humanos... A lo largo de los siglos, los... Ya. ¿Me pueden confirmar si lo ven, por favor? ¿Sí? ¿Lo llegan a ver? Sí, sí. Ya está. Vamos a verlo de nuevo. A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. Muy bien, hemos podido ver en este corto video, pero bastante informativo, la importancia de cómo ha sido esto un proceso también histórico, ¿no? Y cómo se han ido adquiriendo, no adquiriendo, sino reconociendo, mejor dicho, los derechos de las personas. Acordémonos que los derechos son innatos a nuestra condición de ser humano, pero han ido teniendo o adquiriendo importancia en el colectivo, en la sociedad, y sobre todo se han ido reconociendo por parte justamente de los estados. Hablamos de 3 generaciones. Actualmente incluso se habla de una 4ª y 5ª generación, pero que están en construcción, que ya hablan un poco más de las tecnologías y otros temas que son ya más nuevos. Por eso digo que también es un carácter evolutivo, el de los derechos son progresivos, porque hay cosas que antes no eran parte de nuestra realidad, que ahora lo son, y van adquiriendo una connotación importante en nuestra vida. La primera generación son los llamados o conocidos como derechos de las personas, ¿no? Son aquellas prerrogativas propias de los seres humanos en una doble dimensión, como personas y como ciudadanos. Es decir, son básicamente los derechos civiles y los derechos políticos, ¿no? A la vida, a la igualdad, a la libertad de opinión, de expresión, el derecho a la participación política, al voto. Muy poca gente sabe que la participación política es un derecho humano. Todos tenemos derecho a participar de nuestra comunidad y los asuntos públicos, por ejemplo.
La segunda generación de derechos ya viene a ser los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? En un primer momento la preocupación era, oye, yo tengo derecho a poder elegir quién quiero que me gobierne, quién va a regir los destinos del país, ¿no? Esa era una preocupación, el poder dar mi opinión, el poder formar parte de mi comunidad en ese aspecto. Pero luego ya se pasó a una segunda generación, que era la preocupación de, oye, ¿cómo estamos nosotros a nivel social, ¿no? ¿Qué oportunidades yo tengo para desarrollarme? ¿Tengo acceso o no tengo acceso a la salud? ¿Necesito educación? ¿Necesito, por ejemplo, un trabajo digno? Ahí, por ejemplo, antes no se tenía el trabajo con las 8 horas, había unas jornadas de 16, 18 horas, había un estado de casi esclavitud, pagos mínimos. Entonces, son derechos y son preocupaciones que van surgiendo en las sociedades y justo se van alcanzando, ¿no? Son las garantías que el Estado debe ofrecer para el pleno ejercicio de nuestros derechos individuales y de la ciudadanía. Ahí vemos que es muy importante. Los derechos de segunda generación, si no son garantizados en su magnitud, pueden limitar el ejercicio de nuestros derechos como personas y nuestros derechos como ciudadanos. Ya vamos a ver también por qué. Y la tercera generación son los derechos de carácter supranacional, es decir, que sobrepasan al Estado en el que vivimos. Ya, digamos, tienen una connotación de la comunidad internacional. Hay cosas que nosotros como país o el Estado peruano no puede asegurar por sí solo. Por ejemplo, el Estado peruano podría asegurarnos solo que todos los peruanos vamos a estar protegidos del cambio climático. No, ¿verdad? Porque el cambio climático es un problema que afecta a todo el mundo y necesita del concierto de todos los países para poder buscar soluciones y garantizar diversos derechos relacionados a este tema, ¿no? Entonces, vemos que hay una primera, segunda y tercera generación. No es que alguno derecho sea más importante que el otro, como vemos, todos son iguales, se complementan, pero sí han sido la expresión de un recorrido y de un avance por parte justamente de las sociedades. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o duda, cualquier cosa la pueden hacer a través del chat, no se olviden, para poder también absolverla en el momento. A ver, ¿quién necesita por favor 3 voluntarios? Uno para que pueda leer cada uno de los letreros que vemos ahí. A ver, por favor, quienes desean participar pueden levantar la mano o escribir a través del chat para poder dar lectura de lo que estamos viendo. Si no, pasaré yo a ver, a invitar a algunos o algunas que podrían ayudarnos a poder decir. A ver, Wendy Rafael, adelante. Ayúdanos con los derechos de primera generación. Ok, los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, aquellos que se vinculan a la libertad de la ciudadanía, la participación política y a la tutela ante los abusos del Estado. Entre los principales tenemos el derecho al voto, a la libertad de expresión, de reunión y de religión, y el derecho a igual protección ante la ley. Muy bien, muchas gracias por tu aporte, Wendy. Como vemos, son los derechos de primera generación que están enfocados sobre todo en los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Adelante, Martina, ¿nos ayudas con el tema de los derechos de segunda generación? B. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. Se desarrollan alrededor de las ideas de un Estado que garantice bienestar. Entre los principales tenemos el derecho al trabajo, a la educación, a la seguridad social, entre otros. Muy bien, muchas gracias Martina por tu apoyo, en este caso los derechos de segunda generación, que como vemos están más enfocados en lo económico, social y cultural, ¿no? En lo que concierne al bienestar de las personas. Y por último vamos con María Inés Valenza, quien nos va a ayudar con el tema de los derechos de la tercera generación. Los derechos de tercera generación son aquellos que surgen de los acuerdos de la comunidad internacional y que se basan en la idea de solidaridad entre los pueblos. Entre los principales tenemos el derecho a la paz, el desarrollo sostenible y a un medio ambiente saludable. Muy bien, acá como se decía antes, son ya derechos supranacionales, es decir, que necesitan del acuerdo de la mayoría de países para poder llevarse a cabo, ¿no? El asegurar un medio ambiente saludable, el desarrollo sostenible, que haya recursos ahora, pero también para las futuras generaciones, el derecho a la paz, ¿no? ¿Verdad? A no vivir en guerra, a no vivir
en ataques o en hostigamientos entre países, ¿verdad? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el conflicto palestino-israelí, ¿ustedes creen que los niños que crecen en este contexto se está respetando su derecho a la paz? ¿Ustedes creen que estar en medio de bombardeos o escuchar constantes ataques puede darle una infancia feliz a un niño, verdad? Esas cosas necesitan no solamente de un Estado, sino necesitan de la conjunción de varios de ellos para asegurarlo. Entonces, son temas también muy importantes. Pero como vemos, cada uno tiene un ámbito, ¿verdad? El primero es sobre todo en el tema de cómo participo, cómo me expreso, qué cosas tengo derecho a las libertades como individuo que tengo para justamente yo desarrollarme como persona. En lo segundo es el tema ya de bienestar social, que el Estado me garantiza a mí para justamente ejercer mis derechos de primera generación y sobre todo tener una capacidad de poder desarrollar mi potencial como persona, ¿no? El trabajo, la educación, la seguridad social, entre otros. Y los derechos a la tercera generación, que son aquellos que necesitan justamente de la conjunción de los demás países para poder hacer sostenible nuestro desarrollo a nivel global. Entonces vemos que son importantes y hay una mecánica para la cual entender la generación de cada uno de ellos. Y hablando de esto, hemos dicho que quienes son los llamados, o el principal institución llamada a proteger los derechos humanos, es el Estado. El derecho internacional reconoce que el Estado tiene la obligación de tomar medidas para poder proteger los derechos y también abstenerse de tomar medidas que puedan infringir o violar los derechos. Se debe proteger siempre los derechos y las libertades de todos los individuos y de todos los grupos. Y sobre todo, especialmente, tiene que garantizar los derechos humanos a aquellos grupos socialmente excluidos, ¿no? A los que normalmente tienen dificultades para poder ejercer sus derechos y tenerlos garantizados, ¿no? Por ejemplo, hay colectivos que no solamente es que garanticemos sus derechos como a todos los demás, sino que requieren especial atención. Ya vamos a ver ejemplos de ello. Acá tenemos tres casos. Son tres casos que he recogido de internet, que son más o menos actuales, que como vemos, el Estado es el llamado a hacer a reconocer los derechos humanos, pero esto no necesariamente se cumple en la vida real. Hay diferentes casos donde vemos que los Estados son incluso los que infringen los derechos humanos de las personas, toman medidas que puedan atentar contra ellos. Y eso pasa ¿por qué? Porque también no hay un mandato, no se le puede decir a un país cómo actuar, se le da recomendaciones y también hay sanciones para cuando un Estado, cuando un gobierno ejerce o viola los derechos humanos, sí hay instancias para el castigo y para la sanción, pero a veces es difícil llevar este proceso, depende de muchas situaciones políticas y sociales, pero se dan muchos casos donde los Estados no reconocen justamente la protección de los derechos humanos. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver las tres imágenes? Me acaba de salir un mensaje. Quiero confirmar eso, por favor. Sí se ve. Sí se ve, muy bien. En el primero dice, más de 750.000 refugiados rohingyas continúan en el limbo 3 años después de huir del genocidio. ¿Esto por qué pasó? Entre los años 2017 y 2018 pasó algo que a nivel internacional llamó mucho la atención, que era un genocidio de la etnia rohingya. La etnia rohingya es una etnia que vive en una zona dentro de Birmania, o lo que actualmente se conoce como Myanmar. ¿Qué pasa con esta etnia? Esta etnia no es reconocida, o estas personas que pertenecen a esta comunidad no son reconocidas como parte del Estado de Myanmar, no son reconocidos como ciudadanos. El Estado de Myanmar no los reconoce a ellos como ciudadanos porque son diferentes a la mayoría. La mayoría de personas en Myanmar son de otra etnia y son budistas sobre todo. En cambio, esta etnia rohingya, que lleva muchos años, cientos de años viviendo en esa zona, profesa la religión musulmana y tienen un fenotipo característico diferente. Esto que hace que vivan en situaciones muy precarias, que estén en ubicaciones muy específicas, en aldeas muy recónditas. Y hace 3 años lo que hizo los militares fue pasar por estas aldeas y destruirlas para expulsarlos. Asesinó a los líderes, asesinó a muchos hombres, muchas mujeres, a muchos niños,
causó terror con el ánimo de justamente replegarlos y que se vayan a otras zonas porque no los reconocen como tal, ¿no? Entonces ellos han visto empujados a ir a otras zonas como Bangladesh y a otras zonas limítrofes, pero sin embargo están en el limbo. ¿Por qué? Porque no son ciudadanos de ningún país, son, como también se le conoce, como apátridas, es decir, que no tienen ciudadanía, no tienen quien defienda sus derechos. Naciones Unidas puede decir, ¿no? Todos ellos tienen derecho a la vida, tienen derecho a poder profesar su religión, exactamente, pero no hay quien les pueda asegurar y dar esa protección porque no tienen una tutela de un Estado. Entonces ahí vemos cómo un grupo de personas tienen derechos humanos, sin embargo, no hay quien pueda asegurar el cumplimiento de ellos, ¿no? Otro es la ley de la bofetada, es una ley muy polémica en Moscú. Rusia es uno de los países que sufre violencia doméstica o que tiene cifras alarmantes de violencia doméstica. ¿Y qué pasó hace poquísimo tiempo? Creo que es entre un año y medio. En este caso, el Congreso ruso, la Duma, en este caso, aprobó o despenalizó, ¿no?, en los golpes hacia las mujeres. Mientras que un golpe a una mujer no le cause un daño que la tenga que llevar a hospitalización, no es considerado como un delito a sancionar. Es decir, si tu esposo te da una cachetada, no te va a pasar nada porque no le va a pasar nada a él porque esa cachetada a ti no te va a mandar a un hospital. Entonces, por lo tanto, no te ha causado daño y por lo tanto no es sancionado. Esto, como vemos, es un retroceso en la garantía de derechos humanos y a la protección de las mujeres, ¿verdad?, ante la violencia. Entonces, pues es algo que se ha dado hace poco y que causó indignación en la Unión Europea y en el mundo, porque en realidad se ve que en lugar de proteger y mejorar las cifras de violencia contra la mujer en Rusia, lo que se ha hecho es justamente desproteger y dar mayor cabida a la impunidad por parte de aquellos esposos que maltratan a sus mujeres dentro de los hogares. Entonces, ahí vemos también un ejemplo de cómo el Estado ha tomado una acción que perjudica incluso los derechos de las mujeres. Y el último es un caso muy reciente, que es el caso de Nicaragua. El país centroamericano va a tener elecciones muy pronto, en unos meses. ¿Y qué pasa? Ortega, que es el actual presidente, y su esposa, que es la actual vicepresidenta, están postulando a una cuarta reelección continua, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado? Dentro de toda esta campaña han encarcelado a más de 7, 8 candidatos a la presidencia, que eran su competencia, y había un último candidato que estaba con un partido, el último partido en oposición que estaba compitiendo y fue declarado ilegal hace poco. Entonces, prácticamente Ortega tiene el camino libre para volver a reelegirse porque es el único candidato. Y ahí vemos cómo la participación política y el derecho a justamente ejercer un cargo público se ve atentado por justamente el propio Estado y el gobierno. Son 3 casos actuales, pero que también nos reflejan un poco de cómo los estados tienen una misión, que es garantizar los derechos humanos, pero que no necesariamente lo cumplen o lo hacen. No sé si alguien quiera dar su opinión o haya escuchado antes de estos casos o dar su opinión sobre qué le parece en general esto y qué cosas se debería hacer, ¿no?, a nivel global para poder hacer que los estados efectivamente protejan y no sea todo lo contrario. No sé si alguno quiera participar, algún voluntario desea dar su opinión sobre estos 3 casos que sin embargo son poquísimos comparados con los que todavía hay en el mundo. Eso es solo una pequeña muestra de lo que a veces pasa o sucede de una manera incomprensible todavía, ¿no? No sé si hay alguien que quiera dar su opinión. También lo puede hacer a través del chat, escribiendo. Yo lo voy a leer, no hay ningún problema. Por ahí no hay nadie con alguna opinión. A ver, muy bien. Mientras que vamos a ver de repente si alguien se anima a escribir en el chat, vamos pasando un poco a la siguiente PPT, que ya habla un poco sobre el Estado de Derecho en general para entender, porque justamente hablábamos de que los estados deberían proteger los derechos, ¿no? El Estado de Derecho como tal es un concepto que implica que la organización política de la vida social está regulado por la ley. Es decir, que no hay un procedimiento arbitrario y todo está limitado base a un marco jurídico, que en este caso es una constitución. Y se basa en el principio de legalidad. John Adams lo reconocía como el gobierno de las leyes y no del hombre. ¿Qué pasa cuando
estamos al libre albedrío de una persona, sino si tenemos un rey que puede hacer y deshacer lo que quiera, nuestra vida va a depender de él y lo que se haga o no se pueda hacer va a depender de lo que él decida. Y eso justamente es lo que no se busca. El Estado de Derecho tiene características especiales que buscan justamente el que todos podamos regir bajo un mismo parámetro, que en este caso es la Constitución. Por eso hay 5 características. El imperio de la ley. Todos, seamos gobernantes o gobernados, debemos respetar la ley sin excepción. Tiene que haber una división del poder público para evitar que se concentre todo en una sola figura, en una sola institución, y que permita establecer el control y fiscalización entre ellos. Tiene que haber un reconocimiento de los derechos fundamentales, es decir, los derechos humanos, y eso es muy importante, cómo el reconocimiento de los derechos se da dentro de este marco jurídico. Un sistema de responsabilidad, es decir, donde los servidores públicos den cuenta de lo que hacen en representación de la ciudadanía, y hay un control jurisdiccional del poder, ¿no? Que hay un ente separado de los poderes del Estado que pueda ver si se vulnera algún derecho dentro del Estado, ¿no? Que en este caso podría ser el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Y hablando ya del Estado peruano, en el Perú los derechos humanos y también los deberes están expresados y garantizados en la Constitución Política, ¿verdad? La Constitución Política, en su artículo número 1, dice: la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, el artículo número 1 de la Constitución Política dice que la persona, nosotros, y nuestra dignidad y su defensa somos el principal fin de la sociedad y del Estado. Es decir, la sociedad y el Estado existen principalmente y en primer lugar para defender a la persona y a su dignidad. Entonces, ahí partimos con justamente un fundamento y una base muy importante. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es deber de todos. Y esto es algo también a tenerlo en cuenta. No solamente el Estado debe respetar los derechos humanos, deben respetarlos todos. Nosotros mismos debemos respetar los derechos de otras personas, ¿verdad? Yo tengo el derecho a poder expresar libremente mi opinión, y yo por eso no puedo decirle a la otra persona: cállate, tú no tienes derecho a pensar diferente o a decir otra cosa, porque estoy atentando contra el derecho de esa persona a también expresarse libremente. Entonces, es un digamos, como un canal bidireccional. Yo tengo derechos, pero también tengo otros derechos que respetar, que son el de las otras personas. También las empresas privadas, por ejemplo, también tienen que respetar los derechos humanos. ¿Qué pasaría si las empresas comenzaran a contratar niños y los trataran en una situación de esclavitud? Están atentando contra la infancia, están atentando contra sus derechos y están atentando contra su salud y contra su vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, las empresas también tienen que respetar los derechos humanos. Todos los actores de la sociedad tienen que respetar los derechos humanos, no solamente el Estado, pero el Estado es el promotor y que tienen que garantizar a nivel jurídico y a nivel social el respeto a estos derechos. Todas las autoridades, sea cual sea su competencia, tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos que tienen consignado cada individuo. En el artículo 44 de la Constitución también dice: son deberes primordiales del Estado, entre ellos garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Entonces, la Constitución obliga al Estado a que tenga que garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Y esto es muy importante porque la Constitución es la base de todo el sistema jurídico en nuestro país. La Constitución Política de nuestro país, en el capítulo 1, trata sobre los derechos fundamentales de la persona. En el artículo 2 dice todos los derechos, enuncia todos los derechos que tiene la persona, aunque también hay un numeral que dice que hay otros derechos que se van reconociendo y son progresivos, ¿no? Estos solamente son los 10 primeros, pero hay más de 20 enunciados ahí, y tenemos derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física, a nuestro libre desarrollo y bienestar, a la igualdad ante la ley, nadie puede ser discriminado, el principio de no discriminación es muy importante, a la libertad de conciencia, de religión. Es decir, los derechos humanos y los derechos fundamentales, que en este caso son los mismos, vienen a estar reconocidos en el artículo 2 de nuestra Constitución. Y estos derechos también conllevan los deberes, el deber de respetar cada uno de ellos y de respetar los derechos de las otras personas, ¿no? Yo no puedo atentar contra la vida de otra persona, es mi deber respetar la vida de otra persona, respetar la libertad de conciencia, de religión, etc. Entonces, dentro de la Constitución, ustedes pueden encontrar sus derechos fundamentales. Hay otros ejemplos mediante el cual el Estado tiene que justamente garantizar, no solamente enunciando, ¿no? Toda persona tiene derecho al trabajo, sino que más bien también tiene que reconocer y tomar iniciativas para justamente hacer viable este derecho
y sobre todo, como lo decíamos antes, garantizar que ciertos sectores de la población que históricamente han estado excluidos o discriminados puedan garantizar el ejercicio de su derecho. Tenemos dos ejemplos, por ejemplo, la ley que lo que hace es asegurar a través de la prohibición de la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, que es la ley 30709 del 2017, que lo que dice es que los hombres y las mujeres tienen que tener igual remuneración por igual trabajo. Es decir, si realizan una misma función y tienen el mismo trabajo, tienen que tener igual salario. También tenemos la Ley General de las Personas con Discapacidad del 2012, que, por ejemplo, entre varias cosas, lo que hace es asegurar un cupo, un porcentaje de, en este caso el 5% dentro de las entidades públicas, para las personas con discapacidad, personas con síndrome de Down, personas con discapacidad visual, con discapacidad motora, etcétera, y un 3% también de la planilla de aquellas empresas con más de 50 trabajadores. Entonces vemos cómo el Estado también a través de su ordenamiento jurídico busca promover y garantizar el derecho los derechos humanos de las personas a través justamente de algunas leyes para aquellos sectores que normalmente o históricamente han estado excluidos o son vulnerables. Y ya hablando propiamente de la ciudadanía, y eso es algo muy importante, como hemos visto, derechos humanos y ciudadanía no son los mismos y no hay que confundirlos. Yo, por el solo hecho de nacer, ya tengo derechos humanos. Por el solo hecho de nacer, no necesariamente tengo una ciudadanía. Ya hemos visto en el caso de los rohingyas, ¿verdad? Son personas que han vivido muchos años de su vida, pero no tienen una ciudadanía. La ciudadanía es un componente muy importante para el ejercicio de nuestros derechos humanos y para garantizar el efectivo cumplimiento, sí, pero no son lo mismo. Los derechos humanos son antes que la ciudadanía. La ciudadanía se sirve de los derechos humanos, es la base para poder justamente desarrollarse como persona, participar dentro y asegurar justamente también parte de aquellos derechos humanos que están sobre todo ligados al tema civil y político, pero también a otros aspectos que ya vamos a ver. Pero la ciudadanía es parte importante de la democracia, ¿verdad? Da un sentido de pertenencia y de participación. La ciudadanía, desde un sentido formal, da pertenencia a una comunidad política, que en este caso es el Estado, y esto conlleva derechos y deberes a cumplir. Es una ciudadanía normativa, que es como una membresía para pertenecer, en este caso, a una comunidad política, que en este caso es nuestro país, Perú. Y luego hay una ciudadanía sustantiva, ¿no? Que es la participación activa, el compromiso, la deliberación con los asuntos públicos. Nosotros estamos viendo en esta primera parte la ciudadanía normativa, lo que significa pertenecer a una comunidad política. Ya en el siguiente taller y en el próximo tema ya va a ser la participación ciudadana, que va a entrar a tallar la ciudadanía sustantiva. Pero primero es importante entender de qué se trata esa ciudadanía normativa, que es la membresía o la pertenencia y lo que esto conlleva. ¿Cuáles son los elementos sustantivos de la ciudadanía? Son el reconocimiento y pertenencia a una comunidad política. Yo necesito no solamente pertenecer, sino que se me reconozca dentro de una comunidad política para poder pedir que se respeten mis derechos y poder ejercer también mis deberes. Hay una identidad en esta comunidad política y todo esto conlleva una serie de derechos y deberes. Todos los peruanos y peruanas, seamos de la etnia que seamos, hablemos el idioma que hablemos, tengamos el nivel socioeconómico que tengamos, pertenecemos a una comunidad política que es el Estado peruano. ¿Cuál vendría a ser nuestra membresía propiamente? Si lo queremos tener una figura gráfica, vendría a ser nuestro documento nacional de identidad, ¿verdad? Si una persona nunca es registrada ante RENIEC, entonces para el Estado peruano no existe. Esta persona no existiría porque no está dentro de los registros del Estado peruano. No sabe su condición, ni dónde está ubicado, ni en qué etapa de su vida está, ni su edad, ni su sexo, no tiene ningún dato. Por eso, la inscripción en el registro de identificación y estado civil es importante porque justamente es la lista de todos los ciudadanos y ciudadanas reconocidos por el Estado. Ahora, nuestra Constitución dice que son ciudadanos aquellos mayores de 18 años. Esto quiere decir que solo son ciudadanos aquellos que tienen 18 años, los niños no son ciudadanos y son ciudadanos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los niños son ciudadanos, las niñas son ciudadanas o no son ciudadanos y recién somos ciudadanos a los 18 años, como dice tal cual la Constitución, o hay una interpretación ahí a hacer,
o a qué se refiere cuando en la Constitución se dice que somos ciudadanos a partir de la mayoría de edad, ¿no? Que en este caso son 18 años. No sé si a través del chat ustedes piensan, pueden decir si piensan si somos o no somos dentro de la comunidad política, en este caso el Perú, ciudadanos o no, siendo, por ejemplo, todavía menores de edad, teniendo, no sé, 14, 15 años. ¿Tenemos derechos, no tenemos derechos? ¿El Estado tiene con nosotros una obligación, no tiene una obligación? No sé ahí cuál es su opinión respecto a eso. A ver, vamos a ver alguna persona que quisiera participar. Si no, voy a invitar de repente a alguna persona. A ver, por aquí. A ver, voy a invitarlos a participar. A ver, ¿se encuentra Liz Acuña? Liz, ¿estás por ahí? ¿Está por ahí Liz Acuña? Creo que no está por ahí. ¿Está por ahí Yajaira Lazo? Yajaira Lazo. ¿Está por ahí? Creo que no me están escuchando. De repente su micro está de repente malogrado. A ver, vamos con Carol Aucasi. ¿Está por ahí, Carol? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carol? Bien. ¿Tú crees que los niños, niñas, los menores de edad también son ciudadanos, no son ciudadanos formalmente? ¿O cómo podríamos interpretar lo que nos dice la Constitución? Bueno, en primero, los niños tienen la capacidad de goce, pero más no la capacidad de ejercicio, y a la vez que la ciudadanía compromete tanto derechos y deberes, y puesto que ellos no son mayores de edad, solo tendrían la capacidad de goce. Muy bien, es muy importante entender eso, ¿no? Visto de la ciudadanía desde un aspecto de ejercicio de derechos y también de deberes, por ejemplo, el derecho al voto, ¿no? Es digamos, alcanzar ciertos requisitos para poder lograr el ejercicio de un derecho, ¿no? Pero eso no significa que los niños, niñas no sean ciudadanos al no estar reconocidos por el Estado. Sí lo están, como nos dice también Yajimira acá por el chat, es que deberían ser ciudadanos porque se vive bajo el territorio peruano, pese a que no haya capacidad de ejercicio, pero sí hay capacidad de goce desde el nacimiento, ¿no? Muy bien, o sea, tenemos derechos de los cuales gozamos y el Estado peruano tiene que justamente garantizar el goce de estos derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? Si el Estado no tuviera obligaciones para los niños, entonces no tendría programas de crecimiento y desarrollo, no tuviera una campaña contra la anemia, ¿verdad? Porque simplemente con los niños no tienen ninguna obligación, y eso no es así. Tienen que asegurar el goce de sus derechos humanos fundamentales, pero ya cuando uno adquiere la ciudadanía de manera sustantiva para participar y ser parte de la deliberación, es cuando ya uno cumple 18 años y puede ejercer ciertos derechos políticos, sobre todo, ¿verdad? En cuanto a la participación en la comunidad política. Entonces hay que entenderlo también de esa forma, en el ejercicio y en el goce de los derechos. Y otro tema también importante son las dimensiones de la ciudadanía, ¿no? Es decir, cómo se compone la ciudadanía. La ciudadanía solamente es una sola. Cuando se habla de ciudadanía es ejercer nuestro derecho al voto y solamente eso. No, la ciudadanía es algo más amplio, ¿no? Hay una conceptualización de Marshall que nos dice que hay 3 dimensiones de la ciudadanía para entenderlo. La ciudadanía civil, que vendría a ser el reconocimiento por parte del Estado de nuestros derechos legales, como la libertad individual, el acceso a la justicia, ¿no? A tener justicia y a tener al debido proceso, ¿no? A los tribunales. El ejercicio, el objetivo de este reconocimiento de nuestros derechos y libertades civiles, ¿no? Las libertades básicas como expresión, la igualdad de la ley, el derecho a opinión, etcétera, ¿no? La protección de la no discriminación. Nuestros derechos primordiales como el derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad, a la administración de justicia, el derecho a una pronta justicia, al debido proceso, etcétera, ¿no? Los medios de comunicación y la información pública, la libertad de prensa, la información pública, esos también son parte de nuestros derechos civiles. Es decir, ¿qué derechos nosotros podemos pedirles al Estado que tienen que garantizarnos y que tienen que proteger a nivel de la dimensión civil?
A nivel de la dimensión política, la ciudadanía política hace referencia a aquellos derechos relativos a la participación en el poder político, ya sea a través del voto, postulando también a cargos de elección popular. Es decir, hay todo un proceso de cómo la ciudadanía se ve abocada a participar del espacio público y de las decisiones que nos atañen a todos, ¿no? El acceso a cargos públicos, la toma de decisiones del gobierno, participar en las elecciones libres, justas, acceder a los cargos, también ser parte incluso del propio diseño de los cambios o reformas constitucionales de nuestro marco jurídico, es decir, ser parte de la cosa pública, ¿no? Entonces es muy importante esta parte de la ciudadanía política. Pero no solamente es lo que importa es solamente participar en el voto, ni participar como política, participando por un cargo, sino también la ciudadanía civil, que viene a esa protección de nuestros derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Los deberes que el Estado tiene que asegurarnos y que la ciudadanía también tiene el derecho también de exigir, que son todos aquellos derechos que nos van a favorecer para cumplir o para ejercer nuestros derechos civiles, nuestra ciudadanía civil y nuestra ciudadanía política, que son el derecho a la salud, a la educación, al empleo, a contrarrestar la pobreza y la desigualdad. Es decir, satisfacer nuestras necesidades básicas para justamente a través de la satisfacción de estas necesidades poder aplicar o tratar de poder ejercer de manera adecuada y en igualdad de condiciones mis otros derechos, ¿no? Yo no podría tratar de poder de repente postular un cargo en igualdad de condiciones si no he tenido el derecho a una educación de calidad, ¿verdad? Puedo tener límites. ¿Qué pasa si yo no he tenido una buena alimentación, sufro desnutrición? Voy a tener una serie de problemas para poder educarme y luego conseguir un trabajo digno que me permita desarrollarme como persona. Entonces, hay una serie de derechos también que se ven implicados en el ámbito social, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos justamente que eso, no solamente participar en la vida pública, pero sino también ver qué derechos son los que tenemos y exigir que el Estado nos cumpla y nosotros también respetar los deberes que cada uno de estos conlleva. Los derechos y deberes en el Perú, todos los ciudadanos tenemos derechos y deberes, eso es muy importante, y están descritos en nuestra Constitución Política y en las leyes. Se orientan al desarrollo pleno de las personas como parte de la sociedad. ¿Dónde específicamente pueden estar los deberes así con más ámbito? En el tema, por ejemplo, del Código Penal, ¿verdad? Sobre qué cosas están permitidas o no. Lo prohibido tú no lo puedes hacer. Tú puedes hacer todo lo que no esté prohibido, ¿no? Por ejemplo. También hay otros deberes como el tema de pagar impuestos, pagar tributos, entre otras cosas. Muchas veces nos enfocamos solamente en los derechos, en las cosas en las que yo puedo exigir al Estado y a otras personas, pero no me enfoco en lo que yo tengo que hacer para con el Estado, las obligaciones que yo tengo para con el Estado y para con otras personas, ¿no? Entonces, no solamente es ver la parte de derechos, sino también es ver la parte de los deberes. ¿Qué derechos yo exijo y qué también esos derechos me exigen a mí para poder cumplirlos? Y también cuál es mi responsabilidad para con el Estado y para con otras personas. Los derechos tienen que ser protegidos y son parte de la condición del ser humano y son indispensables para el desarrollo de una vida digna y de manera libre. Y los deberes se basan justamente en todos los deberes jurídicos que se despliegan de los derechos de otras personas, ¿no? Todos los derechos reconocidos por el Estado surgen dentro del sistema jurídico y la sociedad tiene que respetarlos en su conjunto. Entonces, los derechos y deberes van de la mano. No es que yo pueda exigir derechos y luego desentenderme de mis deberes. Yo tengo que tener justamente este balance entre lo que yo pido al Estado y lo que yo tengo que, o estoy obligado a cumplir para con el Estado y para con la sociedad. Todos tenemos derechos y deberes y están relacionados y se complementan. Son esenciales para que podamos vivir en comunidad y de manera ordenada y de manera pacífica. Yo no puedo exigir mi derecho a la libertad de expresión, como decía, pero luego yo atento contra la libertad de expresión de otra persona. Entonces, yo tengo que respetar el derecho de las otras personas y tengo que cumplir con los deberes que la sociedad me exige. Y acá vamos a ver ya, para ir finalizando, dos imágenes que nos pueden mostrar un poco, a veces, una realidad. En un lado vemos a un parque, y en otro lado vemos una situación que es de un tráfico que podría ser en cualquier parte de las grandes ciudades, donde a veces el tema del tráfico es muy caótico. ¿Quién me podría decir qué identifican estas dos situaciones? ¿Y
¿qué tendría o cómo lo llevaría al tema de derecho y al tema de deberes? A ver, por favor, un voluntario o voluntaria que desee participar en esta parte, ya para ir finalizando. Martín, adelante. Ya, bueno, en la primera imagen se ve que es, como mencionaste, un parque en el cual vemos unas pintas en el paradero, inclusive basura al pie. Ahí estaríamos incurriendo en una falta como ciudadanos, no estaríamos cuidando el ornato público, ¿no? Y en la segunda imagen vemos que una persona está cruzando la pista y que los carros están en medio, pero la persona que está cruzando está en su derecho, digamos, porque está el semáforo para los peatones, ¿no? O sea, ahí los choferes o los vehículos que están pasando están incurriendo en una falta al no respetar el semáforo. Muy bien, muchas gracias, Martina. Lo que tú dices es muy importante. Empezando con la última imagen, que lo que dices es que, claro, la persona tiene derecho a cruzar y a transitar libremente, ¿verdad? Las otras personas también tienen el derecho a libre tránsito en sus vehículos. Sin embargo, hay reglas que respetar. En este caso, hay una persona que quiere ejercer su derecho y está respetando las normas porque está cruzando cuando debe, pero hay otro grupo de personas que no está respetando las reglas porque está obstaculizando el paso de cebra en este caso, ¿verdad? Y está incumpliendo y está justamente atentando contra el derecho de otra persona. Entonces hay que ver la contraparte, ¿no? No solo el hecho de que yo me puedo trasladar con mi vehículo y tengo libertad de movimiento, sino que yo también tengo una serie de reglas que cumplir que conllevan que yo pueda vivir ordenadamente con otras personas. Y en la parte de arriba también, podemos ver situaciones similares en muchas partes, donde a veces se cumple con mantener pintado el paradero, ordenado, ¿no? Tratar de mantenerlo limpio, pero vienen personas y lo ensucian, vienen personas y lo manchan y lo quitarrajean, entonces vemos que ahí que se va malogrando el ornato público, el espacio público que es de todos. Entonces hay personas que justamente no respetan y atentan contra el derecho de otras personas. También alguien podría decir, pero ¿por qué la municipalidad no hace nada? ¿No? ¿Por qué no lo limpia? ¿Por qué no lo arregla? ¿Por qué no lo mejora? No sabemos cuál es la situación, pero ¿qué pasaría si alguien dice que lo limpien, que lo arreglen? Este parque siempre para sucio, pero luego vas al municipio y el municipio te dice que ningún vecino paga sus tributos. Si ningún vecino paga sus tributos, ¿con qué recursos la municipalidad va a poder implementar mejoras en los espacios públicos? Entonces, ahí también, como le digo, hay una contraparte. No solamente es el pedir y el exigir mis derechos y garantizarlos y que se cumplan, sino también como ciudadano y como persona qué deberes estoy yo cumpliendo y respetando, ¿no? Entonces, eso es muy importante verlo desde el ámbito de la persona y del ciudadano, no solamente verlo desde el lado del Estado. Pero, sin embargo, no solamente es también verlo desde la persona. Lo cierto es que también el Estado tiene un rol muy importante que a veces no cumple a cabalidad y no puede garantizarlo al 100%. El Estado tiene la obligación de poder garantizar nuestros derechos humanos y en el papel puede sonar muy bien, pero la realidad a veces supera eso y nos dice otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa si yo cumplo con mis deberes, cumplo con respetar a todos, a las demás personas, cumplo con pagar mis tributos, mis impuestos, etcétera? Pero luego yo no puedo caminar tranquilo, no puedo ir tranquilo porque estoy expuesto a robos, a que me apunten con una pistola, a que me asesinen. Entonces hay un incumplimiento de asegurarme mi integridad física. ¿Y eso quién lo tiene que asegurar? El Estado, ¿verdad? No es exigible a otra persona. Yo no puedo exigirle a nadie más que al Estado a través del gobierno y sus diferentes instituciones que protejan mi integridad física y que me den la seguridad necesaria. Entonces ahí vemos que también el Estado tiene falencias y que el Estado tiene que mejorar para garantizar los derechos de las personas. También en la parte de abajo que vemos, normalmente en la característica de los hospitales, muchas veces se dice, no, todos los peruanos tienen derecho al acceso a la salud. Muy bien, pero cuando yo voy a la posta o cuando voy al seguro, me dan una cita para después de 3 meses y cuando yo tengo un dolor muy fuerte o cuando tengo una urgencia o me dan una cirugía para acá 6 meses. Entonces, en el papel me pueden decir que yo tengo acceso a la salud y que está garantizado, pero en la realidad yo tengo que esperar muchos meses, exponer mi vida, exponer mi integridad física y mi derecho a la salud, porque el Estado no puede cumplir con justamente una atención de calidad y en el tiempo necesario. Entonces,
Ahí vemos también que el Estado como tal y los organismos públicos tienen que trabajar para realmente garantizar al 100% los derechos de las personas, sus derechos fundamentales y también sus derechos como ciudadanos. También es cierto que para el ejercicio de los derechos se necesita que las personas tengan cierto bienestar y tengan una situación mínima para justamente el goce de sus derechos. Vemos que la situación de la pandemia también nos ha llevado a retroceder 10 años, por ejemplo, en el tema de la pobreza. Hay más de 10 millones de personas o cerca de 10 millones de personas que viven con solo 360 soles mensuales. Eso es muy poco para que una persona pueda vivir en condiciones adecuadas, ¿verdad? Por ejemplo, en las imágenes vemos a un adulto mayor, que tiene que estar cargando agua, que tiene que caminar con mucho peso. Ahí vemos una persona que vive en situación de vulnerabilidad, que de repente no tiene acceso a protección social, no tiene seguro, no tiene pensión. Entonces ahí vemos cómo también hay diferentes situaciones que implican que el ejercicio de nuestros derechos y el goce de nuestros derechos puede estar limitado por situaciones que el Estado todavía no ha logrado resolver, ¿no? Como es la pobreza y como es la desigualdad. Abajo también vemos a los niños, que muchas veces en nuestro país cerca del 40% de niños entre 6 meses y 35 meses tienen anemia, y la anemia puede justamente conllevar a limitaciones en el futuro, ¿no? La desnutrición también puede llevar a limitaciones a nivel educacional y por ende limitar toda la vida de esta persona y en el ejercicio y el goce de sus derechos, al derecho al trabajo, a la educación de calidad, a la salud, entre otros. Entonces, es importante reflexionar sobre esto, sobre cómo como ciudadanos y como personas tenemos que nuestro papel y cómo el Estado también tiene un rol que cumplir y que mejorar sustancialmente para poder justamente cumplir con los derechos fundamentales de las personas y cumplir también con los derechos de cada ciudadano y ciudadana, y hacer que efectivamente todos tengamos bienestar y todos tengamos las capacidades para poder ejercer nuestros derechos, gozar de nuestros derechos y a su vez también involucrarnos y participar activamente en nuestra sociedad y en los asuntos públicos. Muy bien, entonces a manera de conclusión, y es importante mencionar que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin ninguna condición y ninguna distinción. Los derechos fundamentales o los derechos humanos se confieren a las personas, por lo cual es independiente de su ciudadanía. La ciudadanía corresponde a los estados, pero los derechos humanos fundamentales corresponden a la persona. No son lo mismo, pero se complementan. Ser ciudadanos y ciudadanas constituye tener un sentido de pertenencia y una participación activa dentro de la comunidad política. Implica ejercer nuestros derechos y nuestras responsabilidades o deberes con conocimiento y con sentido crítico de la realidad. Ya hemos visto qué significa el tema de los derechos humanos, el tema de la ciudadanía a nivel normativo, y a la pertenencia, ya a qué se refiere el tema de derechos y deberes. Y luego ya en el próximo taller vamos a pasar a ver ya propiamente la participación ciudadana desde el punto de vista sustantivo, ¿no? En cómo nos involucramos en los asuntos públicos y cómo somos parte de las decisiones y de los diferentes espacios que el Estado nos otorga, ¿sí? Bueno, esta ha sido la presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido didáctico. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta para poder responder. ¿Me podrían indicar, por favor? ¿Todo claro? ¿Todo quedó totalmente claro? ¿No hay ninguna duda, consulta? ¿No? Muy bien. Espero que haya sido de su agrado el taller. Por favor, les recuerdo 2 cosas antes de poder retirarnos. Uno es que quienes no hayan escrito todavía en el chat puedan escribir su nombre completo y la sede a la cual pertenecen. Si ya lo escribieron una vez, suficiente, pero quienes hayan entrado después o durante el taller y no hayan escrito su nombre y la sede a la que pertenecen, escríbanlo por favor en el chat para que también quede registrado. Y por último, mencionarles que está habilitada el aula virtual para que puedan acceder al espacio de reforzamiento. Entren al módulo 1, ahí está el módulo de ejercer ciudadanía, denle una leída. Si puedan, vean los videos que también son muy importantes para entender bien este tema. Hay 2 lecturas recomendadas, que eso es opcional. Y tenemos para dar una evaluación, que es una evaluación simple de 5 preguntas, hasta el miércoles 25, ¿sí? Todos necesitamos dar esta evaluación porque es importante que aprobemos con un mínimo nota 12 para que seamos parte luego de las charlas educativas que vamos a ir organizando cada una de nuestras sedes, ¿sí?
Eso sería todo. Por favor, no se olviden de entrar al aula virtual y dar la evaluación hasta el miércoles 25 de agosto. Cualquier duda o consulta con sus jefes, con los jefes de las oficinas desconcentradas, perdón, los responsables de cada uno de sus sedes, y ellos van a ir coordinando las próximas actividades. ¿Sí? Conmigo ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su participación y por su atención, y ya nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.